Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. La cosecha fue del 30 y del 60 y del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entienden esa parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra, enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan, dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Hoy el Señor, el Yahvé, el Señor Dios sella una alianza con su elegido. Jurando a David, su siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Bueno, Dios tiene sus buenas amistades. Dios tiene sus amigos y esos amigos son bien recompensados. Esos amigos son detalladamente descritos y bueno, ensalzados por el Señor también, como David, así como le manda a decir con el profeta para lo que acontece, el pensamiento que él tiene de construir una casa. Entonces ve y habla a mi siervo David, le dice Natán. Así dice el Señor, tú me vas a construir una casa para morada mía. Entonces empieza a hablarle que siempre ha andado bajo una tienda de campaña. Y bueno, que lo admira mucho,
Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has salido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten y le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré tu reino. Entonces, ahí está la promesa para Salomón, que va a edificar ese templo tan famoso que fue tan famoso que allá estuvo Jesús en su momento. Ese templo de Salomón, en el que predica en las sinagogas, predica en el templo, y miramos cómo el celo por tu casa me devorará, dice la palabra, y de allá del templo también organiza cosas y expulsa a los mercaderes del templo que habían convertido el templo en una casa de víboras. Pero también, anteriormente a ese momento, allá estaba en el templo con los doctores de la ley, cuando se ha extraviado, cuando se ha perdido, y lo han hallado allá José y María. Pero también lo han presentado en el templo, también lo han circuncidado en el templo, también lo han purificado en el templo. En fin, el templo para él es muy importante. Para el Padre Celestial el templo es importante. Y queda por escrito de que es el descendiente de David, Salomón, el que lo va a construir. Pero también queda por escrito lo que hemos acabado de decir, que el Señor ha sellado una alianza perpetua con su elegido. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Está hablando ya de Jesús. Está hablando de Jesús, el Señor, del Hijo, descendiente de David, de esa misma descendencia de David. Hoy también entendemos y sabemos que viene José y María como descendencia de David. Hoy el Evangelio de Marcos nos está hablando de las parábolas, principalmente la parábola del sembrador. Y bueno, esa parábola está predicada en un ambiente de muchedumbre, en un ambiente del mar. Por allá en una barca, él se coloca en una barca porque había mucha gente. Y ya desde la barca predica y empieza a hablar de esa parábola del sembrador. Y después la explica esa parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador como que todos hemos pasado por esos terrenos. El sembrador lo explica él. Siembra la palabra. Hay uno que está al borde del camino, entonces es donde siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Recuerdo en algún momento oré por una persona en determinado lugar y tuve la certeza por lo de la fe y la confianza y Dios también le da a uno algunas señales y le dije que usted estaba libre, a una mujer, que el Señor la había curado. Y bueno, y empieza a sentir como esa curación. Pero ahí ese día había un brujo, un espiritista, y le dice al compañero, oiga, yo le curo a su mujer para que le quede bien, vale tanto. Entonces, ahí se perdió como ese voto de confianza, ese voto de fe, porque
cambiaron a Dios por un brujo, cambiaron al Señor por un brujo, cambiaron al sacerdote representante de Dios por un brujo, que es emisario de Satanás, como está diciendo la palabra hoy. Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ella. Hoy hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Eso somos nosotros también. Por eso digo que hemos pasado por todo eso, porque nos hemos dejado llevar por Satanás. Y porque también hemos sido superficiales muchas veces, no hemos profundizado las raíces de nuestra fe y no hemos sido constantes y por eso nos hemos desanimado ante cualquier dificultad, ante cualquier persecución, ante cualquier problema, ante cualquier reto, sabiendo que esa es la manera como Dios certifica, esa es la manera como Dios fortalece más esa misión determinada con la persecución. Y además esa es la última bienaventuranza. Dichosos ustedes cuando los persigan por causa de mi nombre, alegres y regocíjense porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Como quien dice, somos capaces de nosotros de no entender y llegar hasta tal punto de ir a borrar el nombre que ya está escrito allá en el reino de los cielos. Precisamente por cobardía, precisamente por mediocridad, precisamente por miedo, precisamente porque somos inconstantes o porque somos tibios, porque somos débiles y no nos paramos en la raya para defender realmente la palabra de Dios como debiera ser. Pero también hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Claro, nos entretenemos en tantas bagatelas, en tantas cosas pasajeras, en tantas cosas de este mundo, en paseos, en regalos, en la sociedad de consumo, en los lugares donde se da la sociedad de consumo, como cantinas, moteles, paseaderos, también esos lugares grandes donde la gente se encuentra los fines de semana, los domingos, los días de fiesta. El día que hay una fiesta de guarda, todo el mundo se va para el centro comercial y allá se olvidan de lo santo, de lo bueno, de lo agradable, de lo de Dios, porque les parece más atractivo. Entonces la palabra de Dios ahí se pierde. Pero también hay un terreno ideal. Son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 y del 100 por uno. Si hemos pasado por todos esos terrenos, que bueno llegar a este último terreno y ya estar seguros de que este es el terreno que necesitamos. El terreno del proyecto del Padre Celestial, el terreno de la vida eterna, el terreno de esa tierra que emana leche y miel, el terreno de la Jerusalén celestial, el terreno que le agrada a Dios, el que produce cosechas del 30 o del 60 o del 100%. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre.